Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que todos estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que, les aseguro, va a dejar a muchos con la boca abierta. Sí, porque vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de nuestras estrellas favoritas, y en particular, vamos a hablar de un chisme que ha estado sonando muy fuerte, algo que al parecer, ha dejado a Ande literalmente sin palabras. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué habrá dicho Afsanur sobre Kerem que ha causado tal revuelo? Prepárense para descubrirlo. Y antes de sumergirnos en este mar de intriga, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo pulsen ese botoncito rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hemos visto en las redes, en los foros, en las conversaciones de fans, como los nombres de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas y seguidas del momento, siempre generan muchísima atención. Son una pareja que, a pesar de los altibajos en su relación, o quizá precisamente por ellos, capturan la imaginación de miles de personas. Y ahora se suma a esta ecuación otra figura muy popular en el panorama televisivo turco, Afsanur Sancaktutan. Afsanur, a quien hemos visto brillar en varias producciones y que también es una cara conocida para muchos de ustedes, se ha visto envuelta en esta historia que tiene a Hande y a muchos de nosotros preguntándonos, ¿pero qué ha pasado aquí? La información que ha llegado a nuestros oídos es que Afsanur ha hecho unas declaraciones sobre Kerem Bürsin, y al parecer, estas declaraciones no han sido precisamente las más esperadas, ni mucho menos. De hecho, se rumorea que Hande no sale de su asombro, que está incrédula ante lo que Afsanur supuestamente dijo. Imaginen la escena, una llamada, un mensaje, un encuentro casual, y de repente, esas palabras que caen como una bomba. ¿Qué tipo de palabras podrían ser? ¿Algo relacionado con la relación de Kerem y Hande? ¿Algo sobre la carrera de Kerem? ¿O quizás algo completamente inesperado y personal? La verdad es que en el mundo del espectáculo los rumores vuelan, y a veces, lo que parece imposible, termina siendo cierto. Vamos a intentar desglosar esta historia, analizando las posibles pistas y lo que podría estar sucediendo detrás de cámaras. Es importante recordar que aunque disfrutamos de estos chismes y de seguir de cerca la vida de nuestras celebridades favoritas, debemos mantener siempre un respeto y no caer en especulaciones malintencionadas. Sin embargo, la curiosidad es humana, y más cuando se trata de personalidades tan queridas. Los seguidores de Hande y Kerem son conocidos por su pasión y por estar siempre al tanto de cada detalle. Y cuando se trata de su relación, cualquier mínima mención, cualquier intercambio, se analiza al detalle. El hecho de que Afsanur Sancaktutan, una actriz con su propio brillo y una trayectoria consolidada, haga declaraciones sobre Kerem Bürsin, es en sí mismo noticia. Pero si además estas declaraciones han causado sorpresa en Hande, la cosa se pone mucho más interesante. ¿Será que Afsanur reveló algún secreto? ¿Algo que nadie esperaba? Quizás una opinión muy sincera y directa sobre Kerem que Hande no conocía. O tal vez, y esto es solo una posibilidad, es algo tan trivial que Hande se sorprende por la relevancia que se le da. Las redes sociales son un hervidero de teorías, y hay quienes sugieren que podría ser algo relacionado con la nueva serie de Kerem, o con su vida personal. Otros, más suspicaces, creen que podría haber un trasfondo más profundo. Pensemos en las dinámicas entre estos artistas. Hande y Kerem como pareja han sido objeto de una atención mediática inmensa. Su relación ha sido analizada hasta el más mínimo detalle, desde sus gestos en público hasta sus publicaciones en redes sociales. Esto crea un ambiente donde cualquier cosa que se diga sobre uno de ellos, especialmente si involucra a otra persona del mismo círculo, se magnifica. Afsanur, por su parte, es una actriz talentosa que ha ganado reconocimiento por su trabajo. Si ella ha hecho alguna declaración, lo más probable es que haya sido en el contexto de una entrevista, un evento público, o quizás una conversación informal que se ha filtrado. La clave aquí es la reacción de Hande. Que Hande no crea lo que Afsanur dijo sugiere que lo dicho por Afsanur es algo fuera de lo común, algo que desafía las expectativas o el conocimiento previo de Hande sobre Kerem, o sobre la situación en general. Podríamos estar ante varios escenarios. Uno, y quizás el más inocente, es que Afsanur haya compartido alguna anécdota divertida o peculiar sobre Kerem que Hande no conocía, y la sorpresa de Hande venga de la pura novedad de la información, más que de un contenido negativo. Otro escenario podría ser que Afsanur haya expresado una opinión sobre Kerem, quizás sobre su personalidad, su
forma de trabajar o algún aspecto de su vida, que haya sido tan honesta o tan diferente a lo que Ande pensaba, que la haya dejado perpleja. Por ejemplo, si Afsanur describiera a Kerem de una manera muy específica, o revelara un lado de él que Ande no ha experimentado directamente, podría generar esa sorpresa. También existe la posibilidad de que las declaraciones de Afsanur hayan sido malinterpretadas o sacadas de contexto. A menudo en el mundo de la comunicación, las palabras pueden tener diferentes interpretaciones, y lo que para uno es una simple observación, para otro puede sonar como algo más. Si esto fuera así, Ande podría estar sorprendida por la forma en que las declaraciones de Afsanur han sido recibidas o interpretadas por el público. Pero, ¿qué pasa si el contenido de las declaraciones es más delicado? Si Afsanur hubiera hecho comentarios sobre la relación de Ande y Kerem, o sobre algún aspecto que pudiera afectar la imagen de Kerem, o incluso de Ande, es comprensible que Ande se sienta sorprendida, e incluso, quizás, preocupada. Sin embargo, la palabra no creerá sugiere más una sorpresa ante la revelación de algo inesperado que una desconfianza hacia Afsanur o Kerem. Podría ser que Afsanur haya dicho algo sobre Kerem que sea tan fuera de lo común, tan distinto a la imagen que Ande tiene de él, que le cueste asimilarlo. Por ejemplo, si Afsanur revelara un talento oculto de Kerem, o una peculiaridad muy específica, algo que no se ve a simple vista. Imaginen que Afsanur dijera algo como: Kerem, a pesar de su porte serio, en privado es un apasionado coleccionista de figuritas de acción de los años 80 y pasa horas montándolas. Ande, que lo conoce íntimamente, podría estar pensando: ¿en serio? No tenía ni idea. Esa sería una sorpresa genuina y hasta divertida. Otro ángulo a considerar es el impacto mediático. A veces lo que se dice en privado, o en un contexto controlado, se filtra de manera que genera un gran revuelo. Si Afsanur hizo alguna declaración que, al ser expuesta públicamente, tomó una dimensión inesperada, Ande podría estar sorprendida por el eco que esas palabras han tenido. La reacción de Ande es la clave aquí. Si ella está incrédula, significa que lo que Afsanur dijo, de alguna manera, rompió sus esquemas. Las redes sociales, como siempre, están llenas de especulaciones. Los fans intentan adivinar qué pudo haber sido. Hay quienes especulan con que Afsanur podría haber comentado sobre la química de Kerem en pantalla con otras actrices, o sobre alguna manía secreta de Kerem que Ande desconocía. La imaginación es el límite cuando se trata de la vida de las celebridades. Pero volvamos a la esencia del vídeo. No podemos afirmar nada con certeza hasta que tengamos una confirmación oficial, o al menos, una fuente confiable. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de la intriga, analizar las posibilidades y mantenernos atentos a cualquier desarrollo. Es fascinante cómo una declaración, o un rumor, puede generar tanta conversación y debate. Y es precisamente esta pasión de los fans lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan vibrante. La sorpresa de Ande ante las palabras de Afsanur sobre Kerem nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas, incluso en el mundo de las estrellas. Todos tenemos facetas ocultas, peculiaridades que solo conocen nuestros más allegados, y a veces, es un tercero quien las revela, para nuestra propia sorpresa. Para concluir, la historia de que Ande no cree lo que dijo Afsanur de Kerem es, sin duda, uno de los chismes más interesantes del momento en el mundo del entretenimiento. Si bien no tenemos todos los detalles confirmados, la especulación generada y la reacción atribuida a Ande nos dan mucho para pensar. Hemos explorado varias posibilidades, desde anécdotas divertidas hasta comentarios más personales, todas ellas capaces de generar esa sorpresa que se comenta. Lo importante es recordar que detrás de los titulares y los rumores, hay personas reales con sus propias dinámicas y sus propias historias. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, que hayan compartido este momento de intriga y análisis conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que Afsanur pudo haber dicho? ¿Por qué creen que Ande estaría tan sorprendida? Dejen sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios, su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido o simplemente les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Ande, Kerem y Afsanur. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta pronto.